Mientras me encontraba en mi estudio, el suave aroma de la pintura fresca impregnaba el aire, creando una atmósfera que siempre había encontrado reconfortante. Las luces del atardecer se filtraban a través de la ventana, iluminando mis lienzos y dándoles un brillo dorado. Con cada trazo, trataba de capturar la esencia de Madrid, de la vida que vibraba en sus calles, pero en mi corazón algo no estaba bien. Miré hacia la mesa donde Alejandro estaba sentado, concentrado en su ordenador, tecleando con una rapidez que me hizo sentir como si estuviera en un mundo completamente diferente. Alejandro, lo llamé, tratando de romper el silencio que se había convertido en un muro entre nosotros. ¿Qué piensas de esta pintura? Le mostré un retrato de una mujer con ojos tristes que reflejaban mis propias inseguridades. Él levantó la vista, pero solo por un instante, antes de volver a sumergirse en su pantalla. Está bien, Clara. Tienes talento, respondió. Su tono era distante, casi mecánico. Mis labios se curvaron en una sonrisa forzada. ¿Desde cuándo su aprobación se sentía tan lejana? Su atención, que solía ser un faro de luz en mis días, ahora parecía opaca. La inquietud me invadió, como un eco en un pasillo vacío. Decidí dejarlo trabajar y volví a mis pinceles. Mientras mis manos se movían, mi mente divagaba. ¿Por qué esta sensación de desasosiego? No era la primera vez que sentía que había algo entre Alejandro y mi padre, Fernando. Las visitas frecuentes de Fernando siempre traían consigo un aire de tensión entre ellos, pero yo pensaba que eran solo diferencias generacionales. Después de todo, Alejandro era un hombre de mundo, mientras que Fernando, a pesar de su carisma, era un poco más tradicional. La puerta de entrada se abrió y la voz de Fernando resonó en el pasillo. «Hola, mis queridos», anunció con entusiasmo. Me giré hacia Alejandro, que había levantado la vista de su trabajo, y vi que su expresión había cambiado. Había algo en su mirada que no podía identificar, una mezcla de sorpresa y... ¿inquietud? «Hola, papá», respondí, tratando de mantener la calma. Fernando apareció en la puerta del estudio, su presencia llenando el espacio con su energía vibrante. «Qué bonito lo que estás haciendo, Clara. Siempre me sorprendes», dijo, acercándose para admirar mi obra. Su mirada se detuvo en los ojos de la mujer pintada, y por un momento, sentí que podía ver a través de él. ¿No crees que esos ojos necesitan un poco más de vida? Tal vez un toque de rojo, sugirió, mientras intercambiaba una mirada rápida con Alejandro. Quizás tengas razón, murmuré, sintiendo que el aire se volvía más denso. ¿Quieres cenar con nosotros esta noche?, pregunté, intentando suavizar la atmósfera cargada. Claro, me encantaría, contestó Fernando, aunque había una leve sombra en su voz. Alejandro asintió, pero no parecía entusiasmado. La cena fue un desfile de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. A medida que la comida avanzaba, noté cómo la tensión crecía entre Alejandro y Fernando. Eran como dos imanes que se repelían, y aunque intenté ignorarlo, sentí que algo se rompía en el aire. «¿Cómo va el trabajo, Alejandro?», preguntó Fernando, tratando de romper el hielo. «Bien, solo un proyecto más que entregar», respondió Alejandro, evitando el contacto visual. «¿Y tú, papá? ¿Cómo va la empresa?» «Todo en orden, gracias. Siempre hay desafíos, pero eso es parte del juego», contestó Fernando, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Después de la cena me retiré a la cama, exhausta. La noche se hizo pesada y el sueño no llegaba. De repente, me despertó un murmullo proveniente de la sala. Me incorporé, mirando el reloj. Era tarde. Salí de la habitación, mis pasos silenciosos en el suelo frío. Cuando llegué a la sala, vi a Alejandro sentado en el sofá, su teléfono en la mano, susurrando. Mi corazón se detuvo un momento. Me acerqué, sintiendo una ola de inquietud. «¿De quién hablas?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Alejandro,
Al escuchar mi voz, se sobresaltó y rápidamente guardó el teléfono en su bolsillo. Era solo un amigo, no te preocupes, dijo. Su voz había perdido su habitual confianza. ¿Un amigo a esta hora? Inquirí, sintiendo que el nudo en mi estómago se apretaba. Clara, no es nada. Estoy cansado. Solo... Olvídalo, respondió, evitando mi mirada. Su evasión me dejó inquieta, como si un oscuro presagio se cerniera sobre nosotros. Mientras regresaba a la cama, una sensación de desasosiego se instaló en mi pecho. Algo no estaba bien, y no podía ignorarlo. El silencio en el pasillo era abrumador. Me encontraba agachada detrás de la puerta del estudio, con el corazón latiendo con fuerza en mis sienes. La conversación que mantenían Alejandro y Fernando era un susurro lejano, pero las palabras se filtraban a través de la madera, como pequeñas agujas que se clavaban en mi pecho. No sabía si debía salir de mi escondite o quedarme a escuchar, pero la curiosidad me había llevado hasta allí, y ya no había vuelta atrás. Es solo cuestión de tiempo, Alejandro. Clara no tiene que saberlo, dijo Fernando, su voz cargada de una seguridad que me incomodaba. Me sentí como una intrusa, atrapada en un momento que no me pertenecía, pero no podía evitar escuchar. No quiero hacerle daño. No quiero que esto se convierta en un desastre, respondió Alejandro, su tono más inseguro, casi suplicante. ¿De qué hablaban? La angustia se apoderó de mí, y cada palabra que escuchaba me dejaba más confundida. ¿Desastre? ¿Y qué crees que es esto? Esto es lo que somos. No podemos seguir escondiéndonos, Alejandro. Es hora de que tomes una decisión. Insistió Fernando, y mis entrañas se retorcieron. La forma en que pronunciaba el nombre de mi marido me hizo sentir un escalofrío. Era como si lo reclamara, como si fuera algo que le perteneciera. Me asomé un poco más, apenas lo suficiente para ver sus rostros, pero me detuve cuando vi la expresión en el de Alejandro. Había un brillo en sus ojos que nunca había visto antes, algo que me hizo sentir como si estuviera perdiendo el control de mi propia vida. Era el mismo brillo que solía ver cuando me miraba a mí, pero ahora estaba dirigido a otra persona, a mi padre. Pero Clara, comenzó Alejandro, pero Fernando lo interrumpió. Clara no es el problema, tú lo eres. No puedes seguir jugando en ambos lados. Te lo dije, lo que sentimos es real. No puedes seguir negándolo, insistió Fernando con una voz firme, y fue en ese momento que comprendí que estaba escuchando algo más que una simple conversación. Estaba siendo testigo de una traición, de un secreto que había estado oculto entre nuestras vidas. No podía soportar más. Salí de mi escondite. El aire parecía pesado y la luz del pasillo me golpeó como un rayo. ¿Qué significa esto?, pregunté. Mi voz temblaba entre la ira y la confusión. Ellos se giraron hacia mí, sus rostros pálidos como si hubieran visto un fantasma. Clara, esto no es lo que parece, comenzó Alejandro, pero no le dejé continuar. ¿No es lo que parece? Por Dios, ¿qué más puede ser? Estás hablando de mi padre, grité, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a asomarse en mis ojos. El dolor se transformó en rabia, y no estaba dispuesta a permitir que me mintieran más. Fernando se acercó, intentando calmarme. Clara, escucha. Lo que hay entre nosotros no es algo que hayas causado. No es culpa tuya, dijo. Pero sus palabras solo hicieron que mi rabia aumentara. No quiero escuchar tus mentiras, Fernando. Esto es inaceptable, respondí, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Miré a Alejandro, buscando alguna señal de arrepentimiento, algo que indicara que aún había amor en su mirada. Pero todo lo que vi fue inseguridad. ¿Es verdad? ¿Estás con él?, pregunté. Mi voz más baja, casi un susurro. Alejandro vaciló. Clara, yo... comenzó. Pero su mirada se desvió. En ese instante, supe que no había vuelta atrás.
La traición que había comenzado como un leve susurro se había convertido en un grito ensordecedor en la sala. ¿Me estás diciendo que, mientras yo estaba aquí, en casa, tú estabas con él? Mis palabras eran como dagas, y podía ver cómo cada una de ellas le atravesaba. ¿Qué te ofreció que yo no pudiera darte? Alejandro bajó la cabeza, y su silencio fue la respuesta más dolorosa que podía haber imaginado. Eres un cobarde, dije, y sentí la necesidad de alejarme de ellos, de ese lugar que se había convertido en un escenario de traición. Salí del estudio, dejando atrás a los dos hombres que habían llenado mi vida de amor y de dolor. La realidad se cernía sobre mí como una sombra. La sensación de pérdida era abrumadora. No solo había perdido a mi marido, sino también a la figura paterna que siempre había admirado. La traición se había apoderado de mi hogar, y no sabía si alguna vez podría recuperar lo que habíamos construido juntos. Me encontraba en la penumbra de la noche. El aire frío de Madrid se colaba por la ventana entreabierta de mi estudio. Un nudo en el estómago me oprimía mientras observaba cómo Alejandro se preparaba para salir. Había decidido seguirlo. La sospecha que me había carcomido en silencio ahora necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrarlas. Era cerca de las 10 cuando vi cómo se abrochaba la chaqueta. ¿Vas a salir?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual, aunque sabía que no podía ocultar la ansiedad que me invadía. Sí, tengo que reunirme con unos amigos, respondió, evitando mirarme directamente. La forma en que sus labios se curvaban en una sonrisa forzada me hizo dudar aún más. Algo no estaba bien. Esperé a que saliera y, tras un breve momento de indecisión, me decidí a seguirlo. Tomé mi abrigo y salí tras él, tratando de no hacer ruido. La noche estaba en calma, y las luces de la ciudad parecían burlarse de mi inquietud. Caminé tras de él, manteniendo una distancia prudente, mientras mi corazón latía con fuerza, como si quisiera gritarme que me detuviera. Alejandro se dirigió hacia un hotel que conocía. Mi mente se llenó de imágenes aterradoras mientras me acercaba, buscando un lugar donde esconderme. Me agaché detrás de un coche estacionado, sintiendo cómo la adrenalina me recorría el cuerpo. Observé cómo entraba en el hotel y, apenas un momento después, vi a Fernando acercarse. Mi corazón se detuvo. ¿Qué están haciendo juntos?, murmuré para mí misma, con una mezcla de incredulidad y rabia. La escena se desarrollaba como un mal sueño. Ellos, en ese lugar, juntos. La confusión y el dolor se agolpaban en mi pecho mientras me preguntaba si realmente estaba presenciando la confirmación de mis peores temores. No podía quedarme ahí, así que decidí entrar en el hotel. La recepción estaba desierta, y el silencio era abrumador. Subí las escaleras, sintiendo que cada paso me acercaba más a la verdad que tanto temía. Arriba, el pasillo se extendía ante mí, y, con el corazón en la garganta, me dirigí a la habitación que había visto a Alejandro y a Fernando entrar. La puerta estaba entreabierta, y el murmullo de voces me hizo detenerme. «No podemos seguir así, Alejandro», decía Fernando, y su voz sonaba diferente, más suave de lo que recordaba. «Clara no se puede enterar. No lo soportaría». «Lo sé, pero no puedo evitarlo», respondió Alejandro. La desesperación en su tono me atravesó como una flecha. Ya no podía escuchar más. Un grito interno me decía que debía irme, pero mis pies permanecieron pegados al suelo. En ese momento, Laura apareció en mi mente. Su voz me animaba a ser fuerte, a enfrentar lo que sea que estuviera por venir. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Confrontar a mi marido y a mi padre? La traición se sentía como un veneno en mis venas. Salí de ahí, incapaz de enfrentar lo que había descubierto. El frío aire de la calle me golpeó como un balde de agua helada. Cada paso que daba hacia casa era un recordatorio de lo que había perdido, de la confianza que se había desvanecido. ¿Cómo había llegado a esto? Al llegar a casa, el llanto me invadió.
Me dejé caer en el sofá, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando sonó el teléfono. Era Laura. Clara, ¿estás bien? Preguntó con preocupación en su voz. Estoy rota, logré decir entre sollozos. He visto cosas que no puedo creer. Alejandro y Fernando... ¿Qué? ¿Qué viste? Su voz se tornó grave, y pude sentir su preocupación a través del teléfono. Están juntos, Laura. Están en un hotel. No sé qué hacer, respondí, sintiendo cómo la tristeza se convertía en una rabia incontrolable. Clara, tienes que confrontarlos. No puedes seguir así. Te lo mereces, insistió, su voz firme y decidida. ¿Y qué les digo? ¿Cómo puedo enfrentar a mi propio padre y a mi esposo? La desesperación se apoderaba de mí, y no sabía si podía soportar el dolor que me aguardaba. Con valentía. Tú eres una artista, Clara. Tienes el poder de plasmar esta traición en tu vida. No dejes que te rompa. Me animó. Esas palabras resonaron en mi mente, pero la confusión seguía siendo abrumadora. La traición de las personas que más amaba se cernía sobre mí, y el camino a seguir se oscurecía más con cada segundo que pasaba. La brisa de la tarde acariciaba mi rostro mientras me dirigía a casa de Fernando. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y olivos, y mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Había llegado al punto de no poder callar más. La traición me había desgastado y hoy, por fin, tendría las respuestas que necesitaba. Al llegar, respiré hondo antes de tocar el timbre. El sonido resonó en un silencio inquietante. En el fondo de mi mente, un pequeño susurro me decía que tal vez debería dar marcha atrás, pero la ira y la decepción llenaban mi ser, y no podía dejar que el miedo me detuviera. Unos segundos después, Fernando abrió la puerta, y su mirada se iluminó con una mezcla de sorpresa y desdén. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó, tratando de ocultar su incomodidad. «Necesito hablar contigo, Fernando», respondí sin rodeos, empujándolo suavemente para entrar en su casa. El ambiente era opresivo, y no podía evitar sentir que estaba invadiendo un espacio que no me pertenecía. Me senté en el sofá, cruzando los brazos en un intento de protegerme. Fernando se acomodó en una silla frente a mí. Su expresión era arrogante, como si llevara una máscara de indiferencia. «¿Qué es lo que quieres?», dijo. Su tono era casi despectivo. «Quiero saber por qué. ¿Por qué tú y Alejandro?» Mi voz tembló, pero me esforcé por mantener la compostura. Sentía que cada palabra era un cuchillo afilado dirigido a su corazón. «Eso no te incumbe, Clara. Mi vida privada no es de tu interés», replicó, encogiéndose de hombros como si estuviera hablando de un asunto trivial. «¿No te incumbe? Soy tu hija. Es mi vida también. No puedo creer que hayas traicionado a tu propia familia de esta manera», grité, sintiendo que el dolor se transformaba en rabia. «Mira, Clara», dijo, levantando la mano como si quisiera detenerme. «Lo que yo haga con mi vida no es asunto tuyo. Deberías enfocarte en tu arte y dejar de interferir en lo que no te concierne». Su arrogancia me enfureció aún más. Me levanté de la silla, sintiendo que la rabia burbujeaba dentro de mí. «Es mi vida también. Y Alejandro es mi esposo. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ustedes dos destruyen lo que hemos construido». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve, aferrándome a la rabia que me servía de escudo. Fernando se puso de pie, acercándose a mí con una mirada que mezclaba desafío y burla. «Eres joven, Clara. No entiendes las complejidades de la vida. Lo que yo y Alejandro tenemos va más allá de lo que tú puedes ver. Es algo especial». «¿Especial? ¿Cómo destruir una familia?», respondí, sintiendo que el aire se volvía denso entre nosotros. La decepción me aplastaba, y cada palabra de Fernando era un golpe en mi corazón.
En ese momento, decidí que no podía quedarme más tiempo. Salí de su casa con la cabeza en alto, pero mi corazón estaba hecho trizas. Caminé hacia casa, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. La imagen de Alejandro, mi esposo, compartiendo una intimidad prohibida con mi padre, era una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando llegué a casa, la idea de confrontar a Alejandro se volvió apremiante. Tenía que hablar con él antes de tomar cualquier decisión. A pesar de la traición que me había hecho sentir, había una parte de mí que aún lo amaba. Me sentía atrapada entre el amor y el odio, y eso me consumía. Esa noche, decidí cocinar una cena especial, como solía hacer cuando quería apaciguar mis pensamientos. Pero en lugar de alegría, la cocina se llenó de un ambiente sombrío. Mientras los espaguetis servían, las imágenes de Fernando y Alejandro juntos me atormentaban. Cada burbuja que estallaba en la olla era un recordatorio de su traición. Cuando Alejandro llegó a casa, el aroma de la comida lo recibió, pero su sonrisa se desvaneció al observar mi expresión. «¿Qué pasa, Clara?», preguntó, notando la tensión en el aire. «Necesitamos hablar», dije, con la voz firme. La cena quedó olvidada, y el silencio se instaló en la mesa. ¿Sobre qué? Su tono era cauteloso, como si supiera que algo no estaba bien. «Sobre lo que está pasando entre tú y Fernando», respondí, sintiendo que la verdad debía salir a la luz. La mirada de Alejandro se oscureció, y durante un momento, el tiempo pareció detenerse. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de que pudiera articular las palabras, decidí que no podía seguir siendo la víctima de esta historia. Tenía que ser fuerte, y la verdad debía ser dicha, aunque significara romperlo todo. La habitación estaba cargada de una tensión insoportable. Me sentía como un volcán a punto de estallar, y la lava de mis emociones estaba hirviendo bajo la superficie. Alejandro estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida en el suelo, como si cada palabra que pronunciara pudiera desatar una tormenta. «Clara, por favor, escúchame», dijo finalmente, levantando la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y culpa, pero no podía permitir que eso me ablandara. «¿Escucharte?», repliqué, mi voz temblando de rabia. «¿Acaso crees que hay algo que puedas decir que justifique lo que has hecho? Estás teniendo una relación con mi padre». «No es lo que piensas», se defendió, moviendo las manos como si intentara desviar la gravedad de la situación. Todo esto comenzó de una manera inocente. «¿Inocente, eh?», interrumpí, sintiendo que la indignación me consumía. «¿Y qué es lo que has estado haciendo con él, Alejandro? ¿Te has estado divirtiendo a mi costa?». Me di cuenta de que su expresión se tornó más sombría, como si cada palabra que pronunciaba fuera una herida abierta. «No lo entiendo, Clara. Tú nunca estás satisfecha. Siempre estás en tu mundo de arte. Y yo solo busqué un poco de conexión». «¿Conexión?», grité, sintiendo que el dolor se transformaba en un torrente de ira. «La conexión no se encuentra en la cama de tu suegro, Alejandro. Eso es traición». Pude ver cómo la desesperación se apoderaba de él. Intentó acercarse a mí, pero retrocedí, como si su mera presencia me quemara. «Clara, por favor, no puedo perderte. Te amo». Su declaración me golpeó como un rayo, pero sabía que no podía dejarme llevar por esas palabras vacías. «¿Amor? ¿Eso no es amor?», exclamé, sintiendo que las lágrimas me amenazaban. El amor no se construye sobre mentiras y engaños. En ese momento tomé una decisión. No podía quedarme ahí, atrapada en una relación que se había convertido en una trampa mortal. «Voy a contárselo a mi madre», dije, sintiéndome más fuerte. «Ella tiene derecho a saber la verdad sobre su esposo». La expresión en su rostro cambió de sorpresa a terror. «Clara, no hagas eso.
No le harás bien. ¿A ella? ¿O a ti? Repliqué, sintiendo que la rabia me consumía. Ella ha sido engañada por años, Alejandro. No puedo ser cómplice de esto. Me giré y salí de la habitación, dejando atrás a un hombre que, hasta hacía poco, había sido mi amor. La decisión de revelarle a mi madre la verdad era un acto de venganza, pero también de liberación. A medida que me acercaba a la cocina, podía sentir que mi corazón latía con fuerza. Cuando entré, vi a mi madre preparando la cena, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Mamá», dije, mi voz temblando mientras me acercaba. «Necesito hablar contigo». Ella se volvió. Su expresión de alegría se desvaneció al ver mi rostro. «¿Qué sucede, Clara?» Tomé aire, y las palabras salieron de mi boca como un torrente. «Es sobre papá y Alejandro. Tienen una relación». El silencio se apoderó de la habitación, y el cuchillo que sostenía mi madre cayó al suelo, resonando como un eco de la verdad que acababa de revelar. «¿Qué dices?» Su voz era un susurro, casi inaudible. «Lo he visto, mamá. He escuchado conversaciones. He sido testigo de su traición». Su rostro se tornó pálido, y podía ver cómo cada palabra que le decía le desgarraba el corazón. «No puede ser», murmuró, llevándose las manos a la cabeza, como si intentara procesar la realidad. «Es verdad, mamá. He intentado protegerte, pero no puedo seguir callando». Ella cayó en un silencio abrumador, y en ese instante, el caos que había estado construyendo a mi alrededor parecía desmoronarse. Mi madre, la mujer que había sido un pilar en mi vida, ahora se sentía devastada y vulnerable. «No, no puedo creerlo», dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. «Fernando siempre ha sido el hombre más leal de la familia». «¿Loyal?», repliqué, sintiendo que el dolor que había albergado se transformaba en compasión. «Mamá, este es el momento de enfrentar la verdad». Las palabras resonaron en el aire, y comprendí que el impacto de mi revelación no solo afectaría a Fernando, sino que también abriría una herida en nuestra familia que tardaría en sanar. La vida que conocíamos jamás volvería a ser la misma. Me mudé a un nuevo apartamento en el barrio de Malasaña, un lugar vibrante y lleno de vida, pero a mí solo me parecía un laberinto de recuerdos rotos. Las paredes, vacías y frías, estaban pintadas de un blanco impoluto, un lienzo en blanco que esperaba ser llenado con nuevas historias, pero yo solo podía pensar en las sombras del pasado. La primera semana fue un mar de emociones encontradas. Intentaba convencerme de que este cambio significaba un nuevo comienzo, pero cada rincón del espacio me recordaba a Alejandro y a mi padre, a las traiciones que, como dagas, se clavaban en mi pecho. Mientras deshacía las cajas, un sonido interrumpió mis pensamientos: el tintineo de mi teléfono. Era un mensaje de Alejandro. «Clara, por favor, contéstame. Te necesito». Suena desesperado, pero también manipulador. Aún entre las sombras de la traición, sabía que no podía permitir que su súplica me afectara. «No quiero hablar contigo», respondí, apretando los dientes. Pero no me detuve ahí. Sabía que tenía que dejar claro que mi vida ya no giraba en torno a él. Un par de días después, asistí a una exposición de arte en una galería cercana. Era un lugar donde solía sentirme viva, rodeada de colores y creatividad. Pero esa noche, la atmósfera era densa y opresiva. Mis amigos, que aún trataban de animarme, no podían saber la tormenta que se avecinaba. Mientras conversaba con Laura sobre una pintura abstracta, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada anónima. «¿Clara?», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «Necesitas saber la verdad sobre Alejandro y Fernando». Mi corazón se detuvo. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, sintiendo una oleada de miedo y curiosidad.
están involucrados en algo más que solo una relación. Hay un negocio ilegal, y tú estás en peligro si no te alejas de ellos. La voz se cortó, dejándome con una mezcla de incredulidad y pavor. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo podía mi vida seguir cayendo en picado? Desconcertada, miré a mi alrededor en la galería, donde las risas y los murmullos parecían burlarse de mi tormenta interna. La verdad era un peso que no sabía cómo cargar. Necesitaba respuestas. Decidí enfrentar a Laura. ¿Qué sabes sobre Alejandro y Fernando?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque la ansiedad me consumía. Laura frunció el ceño, confundida. No sé nada. ¿Por qué? ¿Estás bien, Clara? Su preocupación era sincera, pero yo no podía confiar en nadie. Escuché cosas que no puedo ignorar. La miré fijamente, sintiendo que cada palabra que decía era un hilo que se deshilachaba a mi alrededor. La noche pasó entre conversaciones vacías y miradas furtivas. Regresé a casa con una sensación de vacío y desasosiego. La revelación de la llamada aún resonaba en mi mente. ¿Era posible que Alejandro y Fernando estuvieran metidos en algo tan oscuro? La idea me aterraba y, al mismo tiempo, me llenaba de una rabia que no sabía cómo canalizar. Fue entonces cuando, al llegar a mi apartamento, decidí que no podía seguir siendo una víctima. Tenía que confrontar a mi madre. A pesar de todo lo que había pasado, sentía que aún había una verdad oculta en su silencio. La llamé, y su voz tembló al contestar. «Clara, cariño, ¿cómo estás?», preguntó, y su tono me hizo dudar. «Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Sabías de la relación entre Alejandro y Fernando?». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea, y mi pecho se apretó. «Clara, por favor». «No es tan simple», respondió, pero yo no podía soportar más evasivas. «No, no es simple. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué has encubierto esto durante tanto tiempo?». La conversación se tornó en un grito de desesperación. «Clara, lo hice para protegerte. No quería que tu mundo se desmoronara», suplicó. Pero yo ya no podía escuchar más. La idea de que mi madre había sabido, que había estado en complicidad con el engaño, era demasiado para mí. ¿Protegerme de qué, mamá? ¿De la verdad? Colgué el teléfono, sintiendo que un abismo se abría a mis pies. ¿Cómo podía mi madre haber estado al tanto? La pregunta resonaba en mi mente como un eco interminable. La traición, no solo de Alejandro y Fernando, sino también de la mujer que siempre había considerado mi refugio. ¿Podía alguna vez haber amor verdadero en medio de tantas mentiras? De pie en mi nuevo apartamento, rodeada de cajas sin abrir y recuerdos borrados, me di cuenta de que el camino hacia la sanación sería largo y tortuoso, pero estaba dispuesta a recorrerlo, a enfrentar cada sombra que se interpusiera en mi camino.